Javier Monsalves pasamos a otro Monsalves, Manuel Monsalves. Él es diputado por nuestra zona. ¿Cómo está, diputado? Un gusto de saludarle. Hola, Hugo, un gusto de saludarte. En este caso me falta una S, porque es Monsalve hasta la E, le falta la S a mi apellido. Monsalve, muy bien. Atento en EGCA y no le vamos a colocar Monsalves, sería otra persona. Diputado, sé que es un día muy especial para usted. Primero saludarlo, entiendo que está de cumpleaños. Sé que no tiene nada que ver con la pauta, pero bueno, saludarlo en su cumpleaños, diputado. Muchas gracias, Hugo. Muchas gracias por tu saludo. Vamos de inmediato al grano. El ministro del Interior ha hablado recién, no sé si tuvo la oportunidad de escucharlo. Ministro Blumel acusa un traspié en el Congreso con lo que pasó ayer con la aprobación del 10%, la idea de legislar del 10%, lo hemos dicho en todos los tonos. Esto es la aprobación de la idea de legislar, no es que la gente vaya a poder mañana retirar sus plata, falta todavía para eso. Pero él acusa un duro traspié, dice que es una mala idea, que es populista y que va a significar menos pensiones para la gente al momento de jubilarse. ¿Qué opina de eso? Vamos de inmediato. Sí, yo creo que el gobierno, primero ayer hubo una derrota de los intereses económicos de la AFP y de quienes están detrás de esos intereses económicos. Y también claramente una derrota de todo el lobby que hizo el gobierno. Aquí donde yo estoy sentado, estuvo sentado el ministro Briones, el ministro Alvarado, el ministro Monque, tratando de convencer a los parlamentarios de que votaran en contra y evitar que el proyecto avanzara. Claramente esta es una derrota al comité político del gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo otro es una campaña del terror, Hugo, que sería bueno poder desmitificar, porque efectivamente, primero, este proyecto lo que hace es permitir que las personas decidan. Hay personas que podrían decidir retirar el 10% y hay personas que podrían decidir no hacerlo. Es por una sola vez, es en el marco de esta situación de crisis sanitaria y económica, y yo, como lo he dicho en mi intervención, es una medida de última ratio, de última instancia, de carácter humanitario para muchos chilenos que están absolutamente desesperados. Ahora, si esto va a tener un efecto en el monto de las pensiones, bueno, depende del ministro del Interior y del ministro de Hacienda, porque el proyecto propone crear un fondo solidario para restituir estos recursos. Entonces, claro, si el ministro dice esto tiene que restituirlo los trabajadores chilenos que hoy día están pasando hambre, que para alimentar a su familia tienen que ir a un hoyo común, bueno, sin duda van a salir perjudicados. Pero para eso están los gobiernos y la creación de este fondo solidario para restituir lo que tengan que retirar los trabajadores tiene fuentes de financiamiento que se le han propuesto al gobierno. Una de ellas es limitar las utilidades de la AFP y que parte de las utilidades de la AFP vayan a ese fondo solidario. Segundo, algunos países europeos, ya que a todos les gusta hablar de solidaridad cuando se producen crisis de esta envergadura, de esta magnitud, bueno, la solidaridad tiene que expresarse de alguna manera. Y otra propuesta que se le ha hecho al gobierno es colocar un impuesto específico por una vez, no a las empresas, sino a las personas que tienen patrimonio por sobre 10 millones de dólares. Y eso permitiría fácilmente recaudar cerca de 6.000 millones de dólares. Y tercero, está el Fondo de Reserva de Pensiones que tiene Chile, que son 10.000 millones de dólares, que uno podría simplemente decir la rentabilidad de esos fondos que vaya a este fondo solidario para restituir lo que los trabajadores tengan que retirar. Claro, si el gobierno no quiere tocar a la AFP, no quiere tocar las utilidades, no quiere tocar a los chilenos con alto patrimonio, claro, parece que al gobierno le parece que lo único que pueden colocar plata son los trabajadores. Entonces, a mí me parece que hay mecanismos para restituir este retiro de fondos y de esa manera no se verían perjudicados los montos de las pensiones, que es bastante marginal. Una persona que retire 2 millones de pesos, que tenga 50 años, va a ver disminuida su pensión en 13.000 o hasta 15.000 pesos mensuales. Y esa es una decisión que tendrán que tomar los ciudadanos. Al gobierno le corresponde decidir cómo restituirlo y yo espero que esa restitución evidentemente venga de los que más tienen. Sí, yo decía algo parecido que, claro, a simple vista parece que esto va a significar que van a jubilarse con menos pensiones, pero depende de cómo se tramite esto, digamos, finalmente para que eso no ocurra, digamos, tenemos que ponernos a trabajar todos para que eso no ocurra finalmente. El tema que le quiero preguntar es el tema del populismo al cual hace referencia el ministro Blumel y que da cuenta de una frase que se ha usado en distintas administraciones públicas, no solo en Chile, sino en Latinoamérica, los gobiernos populistas, ¿no es cierto?, todo este tema, con una connotación de que aparentemente si es populista porque la gente lo pide, pero no necesariamente lo que la gente lo pide es bueno. ¿Qué tanto hay de que se aprobó esta ley legislar en la molestia que existe en la gente contra las AFP? Vale decir, como una especie de
de venganza hacia AFP, como una especie de abrir la puerta para que el sistema se cambie definitivamente. Algunos ya han advertido que esto puede ser el inicio del final del sistema administrador de pensiones en pos de la búsqueda de un real sistema de seguridad social. Yo creo, Hugo, que los chilenos tienen acumulada rabia y la pregunta que tiene que hacerse la política, el gobierno, el parlamento, si esa rabia es justificada. Yo decía ayer, el gobierno del presidente Sebastián Piñera, el ministro Blumen no lo dice, el 4 de junio, hace un poquito más de un mes, ingresó al Senado un proyecto de ley que toca el mercado de capitales y el mercado financiero, pero que en la práctica, para ser súper directo, permite que hasta el 20% de los fondos previsionales de los trabajadores chilenos, hay 200.000 millones de dólares en los fondos provisionales de los trabajadores, el 20% son 40.000 millones de dólares. Y el gobierno envía un proyecto de ley para que hasta 40.000 millones de dólares de los fondos de los trabajadores chilenos puedan ser usados en comprar títulos de deuda de las grandes empresas, 14.000 grandes empresas, o sea, para traspasarle plata líquida. Entonces yo lo que decía es, esto es lo que le da rabia a los chilenos, de que pareciera ser que para eso no hay requisito, eso no es regresivo, eso, ahí no hay condición para usar los fondos de los trabajadores para ir a ayudar a darle liquidez a las grandes empresas. No digo que eso sea malo, eso corresponde a otra discusión. Pero los chilenos también requieren liquidez. O sea, hay familias que no pueden pagar el dividendo hoy día y se van a quedar sin casa. Hay otros que no pueden pagar el arriendo. Hay otros, el nivel de deserción de las instituciones de educación superior, de jóvenes de las instituciones de educación superior, ha aumentado durante la pandemia. O sea, familias que por años se esforzaron para que su hijo entrara a la universidad no pueden mantener a su hijo en la universidad. Esa es la situación humanitaria que viven los chilenos. Entonces, desde esa perspectiva parece ser que estamos frente a una situación que el gobierno no ha resuelto. Y por lo tanto, esta es una instancia desesperada, que es que los chilenos que estén en esa situación de desesperación puedan hacer uso de un ahorro que han hecho con su propio esfuerzo. Y decir respecto al populismo lo siguiente, el presidente Piñera llegó al gobierno prometiendo seguridad pública y mayor empleo y crecimiento económico. Sería bueno que revisara lo que prometió para que pudiera saber si en su campaña fue populista o no. Y lo segundo, estamos frente a un gobierno que primero ingresó el bono COVID en abril. El bono COVID. Dijo, esta es la respuesta. Después vino con el ingreso familiar de emergencia 1.0. Se le dijo insuficiente, malo, no va a llegar a todo. No, siguió adelante igual. Después se dio cuenta que era malo y presentó hace 3 semanas atrás el ingreso familiar de emergencia 2.0. Y ayer llega con el IFE Plus. O sea, perdón, eso es una absoluta improvisación respecto a una situación dramática de los chilenos. Y la verdad es que uno piensa que el ofertón de ayer, que es un ofertón de endeudamiento a la clase media, en realidad no es por el interés de la situación de los chilenos. El ofertón de ayer era para salvar los intereses de la AFP, para evitar que el proyecto se aprobara. Entonces, la verdad es que es difícil confiar en un gobierno que entrega ese nivel de improvisación y ese nivel de malas respuestas porque son insuficientes y de baja cobertura. La aprobación de la idea de legislar ya ha tenido algunas consecuencias económicas, seguramente usted ya ha tomado conocimiento de eso, el dólar bajó harto, hay incertidumbre en las bolsas. ¿Es natural y esperable que esto suceda y hasta dónde pueden llegar esas consecuencias, diputado? Sí, mira, yo creo que siempre cuando se discuten de modificaciones al Código Laboral para darle más derecho de negociación colectiva a los trabajadores, cuando se discuten reformas tributarias para cargar más impuestos a los más ricos, o cuando se tocan intereses económicos, viene una campaña del terror de que se va a desestabilizar económicamente el país. Chile tiene una institucionalidad económica bastante seria. Yo creo que esos son efectos de corto plazo, irán a durar unos días, pero hay que recordar que esto no desestabiliza el sistema financiero chileno. Hoy día mandaron una carta a las AFP a todos los afiliados. Le iba a preguntar por ese tema, leímos un par de misivas. Sí, eso es parte de una política, mira, de amedrentamiento. Ayer las AFP dijeron, los chilenos no tienen nada que celebrar. ¿De cuándo que las AFP deciden lo que los chilenos celebran o no celebran? O sea, a mí me parece de una arrogancia, de una prepotencia, de un abuso de poder realmente increíble. Las AFP existen porque administran los fondos de los trabajadores. Por lo tanto, deben responder a los trabajadores, no amedrentarlos. Así que yo lo que espero es que el gobierno actúe con la prudencia que requiere y no inicie una campaña del terror. Estamos en el Parlamento, este es un poder autónomo del Estado, el proyecto de ley está siguiendo el trámite dentro del marco institucional que tiene Chile, tiene que pasar al Senado, y por lo tanto es una discusión donde todos pueden opinar, incluso
Han venido a opinar los representantes de la AFP que han tenido la posibilidad, sin ningún tipo de arrepentimiento, sin ninguna carta en contra de ellos, de venir al Congreso a defender sus puntos de vista. Sí, diputado, lo último ya para ir finalizando, dejar clarito el tema del procedimiento. Entiendo que hoy a las 5 de la tarde está citada la comisión, en definitiva, donde se va a discutir en detalle el proyecto. Después de eso, ¿qué viene? Plazos, tiempo. Muy bien. Sí, el proyecto se pudo haber despachado ayer. La bancada de la UDI presentó una indicación, en realidad como 3 indicaciones. Eso es parte de una estrategia, porque al presentar indicaciones el proyecto no es despachado al Senado, sino que tiene que volver a la comisión. O sea, fue una estrategia para dilatar el despacho del proyecto de ley. Eso va a ser visto hoy día en la Comisión de Constitución. Eso a las 5. 17:30 horas, sí. Hoy día. Decirle a los funcionarios públicos que están asustados porque hay una indicación que los deja fuera, que eso va a ser rechazado hoy día. Y esperamos que la mesa de la Cámara cite a la Cámara mañana, viernes o el lunes, y la próxima semana este proyecto esté en el Senado. Yo espero que el Senado pueda verlo la próxima semana o a la siguiente. Eso significa que yo espero que se despache el Congreso durante el mes de julio. Y agradecer, Hugo, a ustedes, a los medios de comunicación, porque esta es una de las discusiones que ha tenido, yo diría, más seguimiento de los ciudadanos. Los ciudadanos la han visto directamente, han escuchado qué opinan los parlamentarios, cómo votaron, cuáles son los fundamentos, los argumentos. Sí. Millones de chilenos siguieron a través de los medios de comunicación este debate, y eso debe seguir en el Senado. Es bueno que la gente sepa cuáles son los fundamentos y cómo votan las autoridades que eligen para que respondan ante los ciudadanos. Finalmente, si esto pasa el Senado, digamos, ¿existe alguna posibilidad de veto por parte del presidente de la República? Sí, la Constitución le da el derecho al presidente, es una gran potestad que le da la Constitución a los presidentes, de que a pesar de que el Congreso apruebe un proyecto de ley, si al presidente no le gusta lo puede vetar y devolver a la Cámara. Por eso yo creo, y quiero volver a hacer la invitación a los ciudadanos, muy importante el seguimiento que los ciudadanos le den a este proyecto de ley. Mientras más estén atentos, yo creo que los presidentes presentan veto, pero le es mucho más difícil presentar un veto cuando el 70, el 80 o el 90% de los chilenos está en contra de que presente ese veto. Muy bien, muchas gracias. Ahí estaba el diputado Manuel Monsalves, que está de cumpleaños hoy. Gracias por atender el llamado de TV Noticias. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias. Hasta luego. Ahí estaba el diputado dando cuenta de reacciones por la aprobación de la idea de legislar. La próxima semana dice que eventualmente podría estar esto en el Senado. Le vamos a dar seguimiento, por supuesto, en TV Televisión de la Universidad de Concepción, porque es un tema importante.